Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Y hermanos, vamos a continuar con el estudio que llevamos en la carta a los Gálatas. Ya este es el último capítulo que lo comenzamos este día. Así que leamos, hermanos, Gálatas capítulo 6. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Gloria a Dios. Gálatas 6:1 dice de la manera siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Este día, hermanos, comenzamos, hermanos, ya este último capítulo de esta carta a los Gálatas. Y hermanos, en el estudio anterior, siempre tengo que recordar, hermanos, un poco del estudio anterior, porque recuerde, hermanos, que esta es una carta seguida. Y lo que estudiamos anteriormente tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahora. Y lo que estudiemos ahora tiene que ver con lo que estudiemos después. O sea, es una secuencia, para no perder el contexto de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermano, en el estudio anterior, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vivir en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Explicábamos, hermano, sobre eso. Y es, hermano, en no permitir, hermano, que la carne domine nuestra vida. Porque como creyentes, hermano, estamos viviendo con dos naturalezas adentro de nosotros. Una naturaleza, hermano, que anhela de Dios. Una naturaleza que anhela los valores del reino de Dios. Una naturaleza, hermanos, que anhela los valores espirituales. Pero está la otra naturaleza, hermano, que nos pide carne. O sea, cuando hablo de carne, hablo, hermano, de los deseos de la carne que habitan en nuestra vida. Y explicábamos, hermano, cuáles eran esos deseos de la carne que aparecen ahí. Envidias, borracheras, mire, hermano, orgías, hermano, mentiras, pleitos, enemistades y todo lo que aparece, hermano, que lo leímos la semana pasada. Todas estas cosas, hermano, pertenecen a nuestra naturaleza caída, adámica, que heredamos de nuestros padres. O sea, toda persona que nace en esta tierra nace con esa naturaleza caída allá adentro. Hermano, a un niño no necesitan que aprenda a pecar. Él va a pecar
porque trae esa naturaleza pecaminosa dentro de él. Porque usted no le va a decir a un niño, mira, te voy a enseñar a mentir. Podría ser, hermano, que alguien perverso haga eso, o que le enseñe a pecar a un niño. Pero el niño nace con esa naturaleza pecaminosa y él miente desde pequeño, porque ya lo trae. Y eso es lo que Pablo, hermano, ha venido explicando acerca de esa lucha interna que tenemos los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí, hermano? Entonces todos nosotros tenemos esa lucha interna dentro de nosotros. Una lucha, hermano, entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de nuestra naturaleza caída. Y usted sabe, hermano, que para hacer la voluntad de Dios se necesita humildad. Porque nos estamos rindiendo a lo que a Dios le agrada, a lo que Dios quiere, nos estamos rindiendo, aunque esta naturaleza caída no quiera. Porque la naturaleza caída nos va a decir no, pero la naturaleza espiritual nos va a decir sí. Porque esa anhela más de Dios, hermano. ¿Cuántos tienen deseos de orar, hermano? ¿Ah? Pues ese deseo de orar, o cuando usted de repente dice, no he leído la palabra, no he hecho lo que debo de hacer en mi dieta como hijo de Dios, eso, hermano, quien se lo está poniendo es el espíritu que tenemos como hijos de Dios. Mire qué bonito. Entonces, hermano, también el apóstol Pablo, hermano, nos da una recomendación a que debemos de vivir en el Espíritu. Mire. Hermano, la vida cristiana auténtica se basa en una vida guiada por el Espíritu Santo. O sea, hermano, que nosotros como creyentes, hermano, nos guía el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él, dice. O sea que nosotros, hermanos, todo creyente, tenemos al Espíritu Santo. Todo. Entonces, hermano, el creyente que anda en el Espíritu, oiga esta parte, hermano. El creyente que anda en el Espíritu no condena a nadie. Oiga, ya voy a explicar esto porque ahí vamos entrando ya al capítulo 6, versículo 1, que es el estudio de ahora. Entonces el creyente que anda en el Espíritu no condena a nadie, sino que restaura la vida de otro. Amén. Entonces, hermano, de eso se trata este capítulo 6 que vamos a estudiar este día. Comencemos en el versículo 1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, en este versículo el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a restaurar al hermano que ha pecado. De eso se trata este versículo. Mire, de restaurar al hermano que ha caído en pecado. Voy a decirlo mejor así. Porque expliqué en unos estudios anteriores que no es lo mismo
caer en pecado que practicar el pecado. Porque el que practica el pecado, él ahí vive y ya se siente tranquilo viviendo en esa condición. Para él ya no es admirable el pecado, la mentira, lo que sea, hermano. Ya, como ya vive en él no se siente mal. Porque la conciencia se le ha cauterizado. Y usted puede hablar con una persona y decirle, ¿usted cómo se siente bien? Y usted sabe que está mal con el Señor. Y ese es el problema, hermano, que debemos de evitar. Tenemos que siempre estar sensibles a la voz de Dios. Entonces Pablo da esta exhortación, hermanos, a los creyentes, a restaurar al hermano que ha pecado. ¿Y cómo, hermano, nos recomienda Pablo que lo hagamos? ¿Cómo nos recomienda la palabra de Dios que debemos hacerlo? Ahí dice, mire, no debemos hacerlo con dureza ni con juicio, sino con mansedumbre. Oiga, con mansedumbre. Como dice el versículo que leímos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, como usted puede notar en esta parte que leímos, dice que si fuere sorprendido, él no ha declarado que ha pecado, fue sorprendido, fue descubierto, pues, ese es lo que quiere decir ese versículo. Si alguien, hermano, lo descubren, porque dice fue sorprendido, si alguien lo descubren en alguna falta, la recomendación es restaurarle, no juzgarlo, no condenarlo, sino restaurarlo con espíritu de mansedumbre, con tranquilidad, considerándote tú mismo, dice. O sea, lo que nos quiere decir que tanto él como nosotros podemos fallar, hermano. Entonces, vosotros que sois espirituales, dice. Eso es lo que Pablo dice. Vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Hermano, esa palabra, vosotros que sois espirituales, no se refiere, hermano, a creyentes perfectos. Porque esos hermanos, si alguien cree que hay creyentes perfectos, solamente existe en los libros de ciencia ficción. Porque creyentes perfectos no hay. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que él, hermano, no hubo pecado en su boca. Entonces, hermano, cuando aquí habla, hermano, de creyentes espirituales, o vosotros que sois espirituales, dice, no se refiere a creyentes perfectos, sino a aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque aunque una persona sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, siempre va a fallar, hermanos. ¿Cuántos sienten que son guiados por el Espíritu Santo? No tengan miedo. ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo les dice, les habla, hermanos, los motiva, les hace sentir que algo está mal, que algo está bien, no está actuando bien? No es cuando nosotros tenemos, hermano, activa y despierta esa
sensibilidad espiritual, Dios nos habla. Entonces, esas son personas espirituales, no son perfectas. Entonces, son personas guiadas por el Espíritu Santo, que son maduros en la fe. Ni aún, hermano, cuando nosotros pensamos en una persona madura en la fe, tampoco significa que sean personas, hermano, que no se equivocan. Toda persona se equivoca. Significa, hermano, personas sensibles al Espíritu Santo, que Dios los va guiando, les va ayudando, ellos fallan, piden perdón a Dios, continúan adelante, porque, hermano, la Biblia dice, 7 veces cae el justo y de todas ellas será levantado. El justo. Entonces, luego en el mismo versículo 1 dice, considerándote a ti mismo. Oiga, a la hora de ver, hermano, el pecado en otros, la recomendación es considerándote a ti mismo, poniéndome en los zapatos de otro. No sea que tú también seas tentado, dice. Entonces, hermano, la restauración debe hacerse con humildad, reconociendo que todos somos vulnerables a caer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos somos vulnerables a caer. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, dice ahí. Oiga, aquí, hermanos, en este versículo, el apóstol Pablo habla del principio del apoyo mutuo. Apoyarnos mutuamente. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Habla de ayudarnos, habla de apoyarnos, habla de aquel que está cargado, apoyarlo. Dice las cargas. ¿A qué se refiere, hermano, con esto de las cargas? Bueno, hermano, ahí puede incluir, hermano, muchas cosas. Pueden ser, hermano, cargas por las pruebas. La persona se siente cargada, se siente debilitada, se siente angustiada, que tengo este problema allá, este otro acá, y entonces esa persona está cargada. Esa persona se siente desesperada. Y si en vez de ayudarle, nosotros le empezamos a juzgar y a hablar de ella, estamos mal. Porque eso es lo que ahí dice la palabra. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero ¿qué tal si alguien, hermano, está en un gran problema? Lejos de sentirse animado, hermano, y agarrar fuerzas, y solo lo vivimos señalando. ¿Cree usted que va a agarrar fuerzas esa persona? No. ¿Qué fuerzas va a agarrar? No. Entonces las cargas pueden ser pruebas, aflicciones, debilidades, cansancio. Todo, muchas cosas pueden haber ahí en las cargas. Cargas emocionales, problemas familiares, problemas, hermano, con los hijos. Cosas tremendas que nosotros no las sabemos. Por lo tanto, si no las sabemos, ¿cómo vamos a andar inventando? Lo que debemos de hacer es
ayudarlo. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Ayúdenlo, restáurenlo. Entonces, y miren lo que dice después. Y cumplir así la ley de Cristo, dice ahí. Mire qué bonito, hermano. La ley de Cristo. Pero dice así que esa ley de Cristo la podemos cumplir haciendo lo que aquí nos acaba de decir, ayudar. Pero ¿cuál es la ley de Cristo que habla aquí el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere? Leámoslo, hermanos, la ley de Cristo, San Juan 13:34. Mire cuál es esa ley de Cristo. San Juan 13, versículo 34. Mire cómo dice ahí, hermano, la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente, San Juan 13:34 dice, aquí está hablando el Señor Jesús, mire cómo dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros. Pero mire que aquí está hablando un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento. Aquí no está hablando de opciones, si te parece o no te parece, es un mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ese es un mandamiento, hermano. Si los 10 mandamientos ya no están vigentes, voy a decirlo de esa manera. Porque Jesús dijo, los mandamientos se cumplen en 2, dijo Jesús. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí este mandamiento que el Señor está diciendo es el segundo mandamiento. Un mandamiento. Entonces la ley de Cristo es ese mandamiento. Y nosotros la cumplimos cuando llevamos el peso, la carga del otro como si fuera nuestra. Sentimos esa carga. Eso. Versículo número 3. Mire cómo dice el verso 3, hermano. Gloria a Dios. Verso 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este versículo es un poco duro, hermano. Porque aquí Pablo muchas veces habla, hermano, de esa manera, porque quiere corregir, hermano, estas malas actitudes que pueden haber dentro del cuerpo de Cristo o dentro de los creyentes. Fíjese, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire qué tremendo este versículo. Pablo, hermano, aquí en este versículo, nos está advirtiendo, hermanos, algo contra el orgullo espiritual. Oiga, Pablo nos está advirtiendo contra el orgullo espiritual. Hermano, el apóstol usa esa expresión, el que se cree ser algo, dice. El creyente, hermanos, que piensa que está por encima de los demás.
El creyente que piensa, hermano, que él es mejor que otro, y principalmente, hermano, cuando se trata de que él piensa que es mejor del que está caído. Oiga, porque aquí estamos hablando de restaurar al que ha pecado. Alguien que dice, entonces yo nunca he andado en esos pecados. Mire, puede ser, hermano, que hayan personas que se caen, no, yo nunca he pecado, quizás toda la vida ha estado en pecado, pero él piensa que no está en pecado. Es lo peor. Pero cuando hay alguien, hermano, que se cree ser alguien, dice Pablo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, todos somos pecadores y salvados por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que la palabra de Dios dice ahí. El único que es algo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarnos, restaurarnos, apoyarnos, hermano, unos a otros. Esa es la que la palabra de Dios nos manda, hermano. Este es un llamado, hermano, a la humildad y a reconocer que todos valemos lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos valemos lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 4. Mire cómo dice el versículo 4. Leamos el 4. Así que cada uno, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Esto tiene que ver con lo anterior, pero ya vamos a explicarlo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Oiga esta parte. En lugar de andarnos creyendo mejores que otros, Pablo dice en el versículo 4, el creyente debe examinar su propia vida. Oiga, ¿dice lo que está diciendo aquí? Cada uno someta a prueba su propia obra, su propia vida. Porque a veces, hermano, da la tendencia, porque eso existe, hermano, desde que el ser humano está sobre la tierra. Eso de andar viendo la vida de otro y no mirarse la de uno. ¿Sí? Eso existe desde ahí. Entonces, aquí Pablo está, hermano, hablándole a los creyentes, en primer lugar de Galacia, para que cambiemos esa actitud, que no es correcta delante de Dios, hermano. No es correcta. Y debemos, hermano, como creyentes, hacernos esta pregunta. Oiga, dice la palabra de Dios cuando se está instituyendo la cena del Señor. ¿Cuántos se recuerdan? Cuando se instruye la cena del Señor, Pablo dice estas palabras que concuerdan con esto. Examínese cada uno a sí mismo. Ese es el llamado que Dios nos hace. No andes examinando la vida de otro porque no sabes los motivos, ni las circunstancias, ni todo lo que está detrás de alguna situación. Dice ahí, mire, cada uno examine su propia obra.
El creyente debe examinar su propia vida, cómo está con Dios. Y como le digo, debemos de hacernos esta pregunta: ¿estoy examinando mi corazón y mis acciones con honestidad? Oiga, o sea, nosotros podemos hacernos un autoexamen y preguntarnos, en vez de estar pensando en otro, cómo anda, ¿no será que mejor me voy a ver a mí mismo cómo ando yo? ¿Será que estoy caminando de verdad, Señor? ¿Será que estoy buscando tu presencia? ¿Será que estoy orando? ¿Será que estoy siendo de bendición para otros? Esa debe de ser nuestras preguntas como creyentes. Porque eso es lo que Pablo dice aquí. Examinarnos con honestidad. ¿Pero para qué? Para volvernos a Dios. Porque allá Pablo dice en Corintios, cuando está dando la enseñanza de la institución de la cena, si nos examinamos a nosotros mismos, o sea, si nos ponemos a cuentas con Dios, pues no somos juzgados por Dios, porque si Dios nos juzga por lo que no nos arrepentimos, ahí entonces nos cae el castigo de Dios. Pero entonces, es un llamado, hermano, a examinarnos nuestra propia vida. Versículo 5. ¿Por qué debemos hacerlo así? Dice el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿A qué se refiere? Habla de algo personal, cada uno. Cada uno es responsable delante de Dios de su vida. Amén, hermano. Cada uno es responsable delante de Dios de su vida. ¿Cómo nos estamos cuidando, hermano, nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos cuidando nuestro corazón? ¿Cómo estamos cuidando nuestras acciones? ¿Cómo estamos cuidando, hermano, nuestra vida? Cada uno somos responsables. Por eso en otra porción de la palabra dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque ese criado es de Dios, no es tuyo. El único que tiene derecho de juzgarlo es Dios. Nosotros lo condenamos, pero si Dios lo perdona al día siguiente, nosotros seguimos condenándolo, juzgándolo y mandándolo al... ¿Sí o no, hermano? Fíjese que si alguien peca, digamos, alguien peca hoy, por allá en algún lugar, o sea, hace algo indebido. ¿Y qué sucede, hermano, si la conciencia y el Espíritu Santo que tiene esa persona, ese hombre, esa mujer, él no necesita que otro, ahí tiene el Espíritu Santo y le está remordiendo, le está diciendo, ha hecho mal, porque ese es un hijo de Dios? ¿Y qué tal si esa persona se va para su casa, llega y se avienta de rodillas y cae aventado en el suelo llorando? Pero antes de hacer eso, usted lo ha visto. Antes de que él llegue a su casa, usted lo ha visto. Y allá está esa sinvergüenza. Oiga, allá está esa pecadora. Y estoy seguro que va a ir al culto y va a ir a orar el día domingo. Solo le estoy poniendo un ejemplo. Pero usted no ha visto los contextos que Dios sí ha visto. Esa persona ha llegado a su casa a orar, a arrepentirse, a poner la cara en el suelo. Y Dios lo perdonó, lo limpió y ya está restaurado. Nuevecito, quizás más nuevo que nosotros. Dios lo limpió. Pero ¿qué sucede con nosotros? Este es el punto.
Él era un pecador porque falló, cayó en pecado. Pero Dios lo perdonó y ahora el pecado lo llevamos nosotros porque lo seguimos juzgando, criticando y condenando y diciéndole hipócrita. ¿Y quién nos manda a nosotros a ese tipo de vida? Cada uno llevará su propia carga. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos son cristianos aquí? Entonces eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cada uno es responsable delante de Dios de su vida y de sus acciones y de su conducta. ¿Sí? Esa carga es personal. Esa responsabilidad no puede ser delegada. Cada uno es responsable. Versículo 6. Leamos el 6, hermano. Mire cómo dice el verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Parecería, hermano, que está cambiando de tema. ¿Sí o no? Sí, aparentemente, como que estuviera cambiando de tema. Este versículo, hermano, nos enseña la importancia de honrar y compartir con aquellos que enseñan o nos instruyen en la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, ¿qué tiene que ver este versículo con el contexto, con lo que ha venido diciendo Pablo? Como él ha venido hablando, hermano, de que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Y los frutos del Espíritu, hermano, nos hablan de bondad, amor, fe, mansedumbre y todo eso, que es los frutos el fruto del Espíritu, perdón. Entonces, hermano, una vida en el Espíritu también se manifiesta en la generosidad y el agradecimiento al que Dios ha puesto para instruir nuestra vida. Ahí dice. Este versículo, hermano, también expresa, hermanos, que aquellos que nos enseñan y nos edifican espiritualmente son dignos de honor, hermano, de respeto, hermano, porque eso honra a Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso honra al Señor, hermano. El Señor le dijo a sus discípulos: si a ustedes no los reciben, o sea, si a ustedes los desprecian, a mí me desprecian. Es que esta es una secuencia, hermano, de una representación. Entonces, es una forma práctica de manifestar, o sea, teniendo esta actitud, es una forma práctica de manifestar el fruto del Espíritu y cumplir así la ley de Cristo. Ya explicamos qué era la ley de Cristo. Así que, hermano, eso es lo que hasta aquí la palabra del Señor nos viene enseñando con respecto a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que, hermano,
atesoremos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios quiere bendecirnos más. Así que les invito, hermano, a cerrar los ojitos y a orar y a darle gracias a Dios por esta bendición, por esta oportunidad de poder estudiar su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder, Señor, meditar en tu palabra, estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Señor, perdona nuestras faltas. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros malos pensamientos. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, ten misericordia de nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a retener tu palabra. Ayúdanos a honrar tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús.